para continuar con esta segunda parte. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, que abra nuestros corazones y que nos des la unción necesaria para poder ser libres, para poder ser completamente sanos y libres de toda opresión del enemigo y poder servirte. Estar en la condición que tú deseas que estemos, la condición con que nos viste en el sacrificio de Jesucristo. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte, que es la paternidad. Esta es segunda vez que yo doy este estudio, y en las dos veces que lo he dado, quería hablar de estas dos partes en la primera parte. Nunca me ha resultado, así que por eso hago esta división. Pero vamos a intentar ver los temas más fundamentales sobre la paternidad. Como ya vimos, la autoridad, ¿cierto? Voy a cerrar esta ventana porque... Ahí sí. La autoridad tiene una directa influencia sobre todo ser humano. Todo ser humano está bajo autoridad. Todo. Hay un consejo que me dio, ¿cómo se llama? Mi papá, cuando yo era muy niño, me dijo, siempre que hay alguien con autoridad, alguien tiene autoridad sobre él. No hay nadie que sea el absoluto, solo Dios. Y dentro de su sabiduría sí tenía razón. Todos los hombres estamos de alguna manera bajo autoridad, consciente o inconsciente. Alguien influencia sobre nosotros. Si no es Dios, es el diablo. Si no es la iglesia y su influencia, es el mundo. Si no es nuestro cónyuge, es un amante, un amigo o una amiga. Siempre estamos bajo influencia de algo y creemos que estamos haciendo nuestra propia voluntad, pero muchas veces estamos siendo manipulados. Y dentro de eso tenemos que ver de que la paternidad es la otra autoridad más importante sobre nuestras vidas. Lo que vivimos en nuestra infancia marca el tipo de hombre o mujer que somos y principalmente marca nuestro carácter. ¿Ustedes saben cuál es el propósito principal que Dios tiene con usted? Porque yo siempre hago, ¿cómo se llama esta pregunta? ¿Cuál es el propósito principal que Dios tiene con usted? No el que usted tiene con Dios. Ser ministro, ser aquí, ser papá, ser esposo. El propósito principal, como está, ¿cómo se llama? En Romanos 8:27, es que Dios dice de que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál propósito? El versículo que sigue lo dice. Para que todos sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito principal de Dios en su vida es crear, formar el carácter de Jesús en ti. ¿Cuánto del carácter de Jesús hay en ti? ¿Cuánto has estudiado el carácter de Jesús? ¿Has leído cómo Jesús reaccionaba? ¿Cómo Jesús hablaba? ¿Cuándo callaba? ¿Cuándo hablaba? Porque Jesús tenía, ¿cómo se llama? Momentos donde, ¿cómo se llama? Reprendía fuertemente. Pero ¿cuándo lo hacía? ¿Siempre lo hacía? ¿A quiénes reprendió? Todas esas cosas me muestran el carácter de Jesús. Y eso es lo que tengo que imitar. Jesús dice, aprended de mí. Y eso es carácter. Entonces, el propósito principal que tiene Dios con tu vida es el carácter de Jesús en tu vida. Sobre el ministerio, sobre el matrimonio y sobre la familia. Pero como el matrimonio y la paternidad son las autoridades más grandes que tenemos, eso quiere decir de que la herramienta principal de formación de carácter es la familia. Cuando hay falencias en la familia, es más difícil que nuestro carácter se amolde, porque es la mayor influencia que tenemos. ¿Ven? Vamos a hablar de la paternidad, ¿ya? Como ya vimos en Génesis 1 del 27 al 28, la paternidad tiene que nacer, una paternidad sana, nace de la unidad matrimonial, donde no hay competencia, donde no hay desautorización.
La paternidad nace de la unidad matrimonial. Si no hay unidad matrimonial, mi paternidad va a ser limitada y va a dañar. Puede que sea mucho o poco, pero va a dañar. Entonces yo me tengo que preguntar por qué soy así, por qué tengo estas tendencias, por qué soy de esta manera, por qué siento pena, por qué siento rabia cada rato, por qué estas cosas hacen de que esté completamente enojado o triste. ¿Amén? Entonces me tengo que preguntar esas cosas, ¿ya? Entonces, de la unidad matrimonial nace la paternidad. Ahora vamos a analizar un poquito de la paternidad de Dios, porque es la paternidad de Dios la que tiene que fluir. Ya vimos de que Dios creó al hombre y la mujer, los bendijo y dijo que eran a su imagen. Por lo tanto, ustedes unidos como matrimonio debería salir el reflejo, la imagen de la paternidad de Dios. Por eso que yo les digo de que la paternidad de Dios no es solamente el papá, es el papá y la mamá, que no significa de que Dios sea mujer o que sea hombre. Significa que la paternidad de Dios abarca la autoridad absoluta. Cuando no entendemos esto, ni siquiera entendemos qué significa que sea hijo de Dios. Tiendo a compararlo con ser un hijo de una familia natural. Y aunque tiene cierta similitud, pero es mucho más que eso. ¿Amén? Entonces, primero, la paternidad de Dios es con compasión y misericordia. Salmo 103:13. En el Salmo 103:13 dice de que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y esa palabra compadece viene del hebreo que dice enternece. Y muchas veces creemos de que el papá tiene que ser el duro, ¿cierto? El frío, el que no abraza, el que no besa. Y ustedes no saben el daño que le provocamos a nuestros hijos cuando el papá no le expresa cariño físico. El papá es duro, tosco, levántate nomás que estás llorando ahí. No saben el daño que le provocan a ese niño porque ese niño son niños y niñas inseguros. ¿Saben quién afirma la sexualidad de los hijos? La imagen del varón. Incluso desde el punto de vista biológico, el gen que determina si el niño va a ser hombre o mujer es el gen que pone el padre. Todos tenemos Y y X, los hombres, y las mujeres tienen XX. Todos los óvulos son X. Es el papá el que pone la Y si va a ser hombre o el que pone X si va a ser mujer. Así también en la relación paternal, el papá afirma la sexualidad de los hijos. En pureza, en justicia y en amor santo. Amén. No hay cosa más terrible que un padre de un amor sucio, con depravación a una hija o un hijo. Amén. Eso daña profundamente. Afecta su sexualidad y su carácter, su forma de ser, su forma de pensar. Amén. Entonces, el padre debe entregar un amor santo. Miren, hermanos, hay casos, hay muchos casos terribles, pero donde el papá, por su afán de mostrar su desnudez, ya sus hijas grandes, él se paseaba desnudo por la casa. ¿Por qué? Porque decía, es natural. Y sus hijas crecieron, ¿cierto?, con una depravación. Y sus hijas, después cuando él iba y decía, hija, ven, dame un beso, decía, no te quiero tocar. Porque es casi lo mismo que un abuso sexual. Entonces, vemos de que el hombre afirma la sexualidad. Bueno, pero en el Salmo 103 dice de que Dios se compadece. El mismo Dios hace una comparación con la paternidad. No es que Dios, ¿cierto?, sea padre como un padre terrenal, sino que nos está mostrando todo lo contrario. De que la paternidad natural debería ser como la paternidad de Dios.
Y no es no es el único versículo donde dice, sino que en Deuteronomio dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que Jehová te castiga como el padre castiga a su hijo, ¿a quién quiere? Entonces, debe haber compasión. La paternidad de Dios, y ojo, para los papás y para las mamás, debe ser con ternura y compasión, con misericordia. La misericordia no es que yo hago todo lo que Él quiera, sino que lo hago inmerecidamente. No le pago a esa persona conforme a lo que hizo, sino conforme a lo que necesita. Mi hijo puede fallar muchas veces después cuando crezca, pero mi deber como padre es siempre ser papá. Obviamente la relación de papá cambia cuando él crezca, ¿cierto? Cambia, pero nunca voy a dejar de ser papá. Y mi deber, mi responsabilidad ante Dios, y en parte ante la sociedad también, porque hay leyes que lo rigen, ¿cierto? Es ser papá en toda circunstancia, ser padre y madre también. Entonces, yo siempre tengo que actuar conforme a su necesidad y no conforme necesariamente a lo que hizo. No significa que le tengo que dar todo lo que quiere. El niño tiene una rabieta, tiene 15, 12, 14 años, no sé, y yo quiero hacer esto, ya déjenlo, porque mi hijo, yo soy el papá, lo amo, soy misericordioso. No, conforme a lo que necesita para ser formado una persona de bien, una persona íntegra. Y eso muchas veces lleva a disciplina. A que yo tengo que aprender a decirle que no a mi hijo. Y sufrir las consecuencias de decirle que no a un hijo. Porque, cierto, es mucho más fácil que si él me dice, yo quiero ir a jugar, no quiero comer, yo quiero ir a jugar. Es mucho más fácil decirle que vaya a jugar, ¿cierto? Ahorro, ¿cierto?, un montón de problemas. Pero conlleva un trabajo cuando yo lo tengo que tomar, meter para acá, calmarlo, entretenerlo, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, la paternidad de Dios es misericordiosa. Es una fuente de compasión y misericordia. ¿Y saben qué significa eso? Que la fuente más grande que tiene que tener un hijo de misericordia y compasión la debe encontrar en sus padres, en su casa. Y ese es un problema grave, porque la mayoría de los jóvenes encuentran más compasión con los amigos, con las amigas, con el pololo, con la polola. ¿Por qué? Porque no somos una fuente de compasión y misericordia. Porque ni siquiera nos preocupamos de sanarnos a nosotros mismos. Son más importantes ganarle a mi cónyuge que trabajar por ser un buen padre o una buena madre. Quiero salirme con la mía, que reconozcan que tengo la razón. Por eso que si no arreglo la unidad matrimonial no puedo ser buen padre. Amén. Entonces, la paternidad es una fuente de compasión y misericordia. ¿Cuántos encontraron en sus padres la fuente mayor de compasión y misericordia? Que pase para adelante, ¿cierto? Y le prendemos velas. Porque el pecado corrompió la humanidad. Pero el tema está, ¿qué estás haciendo tú? Porque eres cristiano. Naciste de nuevo. Jesús murió por ti en la cruz. Tienes el poder para lograrlo. No es imposible. Jesús te dejó su unción. ¿Qué pasa? Que no queremos. Porque no me gusta lo que me están diciendo. Porque tengo una herida. Amén. La tengo que hacer a un lado, sanarla. Es como cuando me dicen, mira, te tengo que echar esto, ¿cierto?, en esta herida y te va a doler. No, no quiero. Prefiero que me corten el brazo. No, ¿cierto? Ya, dale nomás, échale. Me dolió. Pero me sano la herida. Y a veces cuando uno le empieza a hablar así a la gente se te va. Porque no le gusta que le digan. Le duele. Y no está dispuesto a pasar el proceso de sanidad que duele. ¿Amén? Bueno, la paternidad, incluyendo al padre y a la madre, es una fuente de amor. Primera de Juan 3:1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El ser hijo va relacionado directamente con el amor. Miren, hermanos, muchas veces nos
nosotros somos hijos de personas, pero somos huérfanos de amor. Somos hijos porque fuimos paridos, engendrados, porque hay un papel que dice que soy hijo de tal persona, pero somos huérfanos de amor. Quizás el padre sí me ama, me quiere, como cierto, que le caigo un poco bien a veces, pero hablamos del amor de papá, de padre. Cuando yo tenía como 10 años, ¿cómo se llama? Mi papá, ¿cómo se llama? Un día me dijo, Eduardo, yo nunca voy a ser tu amigo. Y por dentro yo dije, ¡ah! Yo siempre voy a ser tu papá. Y tenía razón. Porque un papá no es más que un amigo. Pero yo no puedo intentar ser un partner con mis hijos porque tengo una responsabilidad por medio mayor, de la cual voy a tener que rendir cuenta. Soy más que un amigo. Debería ser más que un amigo. Debería ser para mi hijo más confiable que un amigo. Mi reacción, lo que voy a hacer si se equivoca. ¿Amén? ¿Recibimos eso en nuestra casa? ¿Amén? Eso no significa actuar en injusticia, tolerar los pecados. Hay incluso situaciones donde padres, haciendo justicia, han tenido que sacar a sus hijos de su casa. Ya grandes, obviamente, donde les han tenido que dar un ultimátum. Por X cosas que han pasado. O tú dejas de hacer esto que va en contra de tu otro hermano, en contra de la casa, en contra de todo, o te vas, las puertas están abiertas porque yo no voy a romper. Y ellos han decidido irse. Y eso no significa que no lo amo, porque el amor va de la mano de la justicia. Ahora, si yo lo he hecho porque a mí me da rabia su forma de ser, eso ya es otra cosa. Yo nunca tengo que dejar de cumplir mi responsabilidad de padre. Cada vez que nosotros conozcamos más a Dios, vamos a aprender a ser más papás. Y necesitan sanarse en esta área, hermanos, porque si no se sanan en esta área, no van a poder ministrar el reino. Porque la administración del reino nace de la paternidad de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a los suyos? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido dar el reino. La administración del reino está ligada con la paternidad de Dios. Desde la paternidad de Dios yo puedo ministrar el reino. No significa que yo voy a decir a todos los que vengan a mí son mis hijos, ¿cierto? Y los tengo que tratar como si fuesen mis hijos. Sino que de la paternidad de Dios yo saco la porción necesaria para ministrar a las personas que tengo que ministrar, dependiendo de la relación que tengo con ellos. No tengo la misma responsabilidad con mi esposa que con otro hermano, por ejemplo. No tengo la misma responsabilidad con mi hijo que con un hijo ajeno. Hay límites. ¿Amén? ¿Qué más? En Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y en esta versión que tengo yo dice, por tanto te soporté con misericordia. El amor del Padre es eterno, no varía. Y cuando dice eterno no es solamente que no se termina nunca, sino que es el mismo. Podríamos incluso llegar a decir que una extensión de la eternidad de Dios también es la inmutabilidad. Ese amor debo entregar a mi Padre. Y para eso fuimos diseñados para recibir ese amor de parte de nuestros papás. Y hermano, usted no va a poder entregar ese amor a sus hijos si no está lleno del Espíritu Santo. Porque, ¿cómo se llama? En Romanos 5, ¿qué dice? Que Dios ha puesto su amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Naturalmente no puedo dar ese amor que no se termina. Quizás puedo dar mucho amor, pero en algún momento se va a desgastar. Y eso no significa que yo siempre esté feliz. Porque los desaires
de las personas que amo muchas veces, duelen, cuestan, pero yo sigo amando. Y para eso me debo mantener en el Espíritu. ¿Amén? Porque es el Espíritu el que puede amar, no mi carne. ¿Qué más? La paternidad es una fuente de corrección y castigo de amor. Vamos a ver, sí vamos a ver más pasajes. Yo le voy a pedir a alguien que me busque Proverbios 3, 11 al 12. Y, Franco, ¿puedes buscar Deuteronomio 8? Deuteronomio 8, 5. Y yo voy a buscar Hebreos 12. El que encontró Proverbios 11 a 12, que lo lea, por favor. Proverbios 3, 11, 12. Sí. No menosprecéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Jehová castiga como el padre al hijo a quien quiere. Aquí es exactamente lo mismo. No es que Dios esté diciendo, yo los castigo como lo hace un papá natural, sino está diciendo que el papá natural debería castigar en su familia como lo hago yo. Dios aquí está hablando desde el punto de vista de su diseño original de paternidad. Amén. Entonces, si hemos recibido castigos abusivos, ¿cierto?, o falta de castigo, porque hay muchos de las personas que uno ministra que dice que le hizo falta cuando chico una buena, ¿cierto? Se hubiesen arreglado muchos problemas, ¿cierto? Pero ya cuando están grandes ya muchas veces es demasiado tarde. Muchas veces los padres, cuando ya, ¿cierto?, el hijo tiene 17, 18, ya dice ya, lo voy a tener que disciplinar y se da cuenta que es demasiado tarde. Ya pasó el tiempo de la disciplina física. Ya no sirve. Y el que paga las consecuencias es el hijo. Y las paga durante toda la vida. ¿Cuántos sufrimientos nos hubiésemos ahorrado si nuestros padres, al ver que nos equivocamos, nos hubiesen puesto un buen castigo? Nos hubiesen obligado a no hacer lo que estábamos haciendo. Nos hubiésemos ahorrado drogas, vicios, quizás estar con malas parejas. ¿Quiénes pagaron el precio? Nosotros. Entonces, nosotros tenemos que proyectar la paternidad de Dios. La paternidad de Dios es una fuente de castigo de amor. Es una fuente. No debería por qué venir a corregirme a mi hijo un profesor, algo que se debería corregir en casa. No debería por qué corregirme un pastor a mi hijo si soy yo el que debería corregirlo en la casa. Amén. Mire, yo soy partidario de que en un culto así, todo lo demás, cada padre se hace cargo de sus hijos. ¿Cómo se llama? Ustedes ven, ahí, ¿cómo se llama? Está mi hijo y su mamá está con él. O cuando ella está acá, yo estoy con él. Yo no puedo delegar esa responsabilidad sobre otras personas. Es un niño, juega, grita como cualquier otro niño, pero si va más allá, yo me tengo que hacer cargo. Amén. Entonces, la paternidad es una fuente de castigo de amor. Vamos a ver Deuteronomio 8:5. Franco, por favor. Reconoce a sí mismo en tu corazón, y como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Amén. Ahora les voy a leer Hebreos. Hebreos 12. Es un texto un poco largo, pero lo vamos a leer. Dice: y estáis ya olvidados de la exhortación que como a hijos habla con vosotros diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes,
luego sois bastardos y no hijos. Acá hay un tema bastante importante porque lo que está diciendo aquí, de que el Señor, el castigo que entrega, está relacionado con la paternidad. Aquí, ¿cierto? En este pasaje, ¿cómo se llama? Uno puede ver que para Dios es inconcebible que un padre y una madre no estén dispuestos a castigar a su hijo, si son sus papás. No es lógico, no va de la mano. No hay una paternidad completa si no pasa eso. Y muchos casos pasan no solamente de abusos de castigos, sino todo lo contrario, gente que nunca se le disciplinó. Yo he tenido, ¿cómo se llama?, que ministrar casos de gente que tiene 20, 22, 23 años y tienen graves problemas de carácter, emocionales, psicológicos y de falta de madurez porque el papá nunca lo disciplinó. Nunca les dijo nada. Y eso se ve ¿dónde? En el matrimonio. Si a mí no me enseñaron a respetar a mis papás, ejemplo, si yo podía faltarle respeto a mi mamá, a mi papá en la casa, le voy a faltar el respeto a mi cónyuge. Un día di, ¿cómo se llama?, un consejo, ¿cierto? Alguien le dije, si esta chica no es capaz de respetar a sus propios padres cuando te cases con ella, a ti no te va a respetar. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Y así los hombres. Si el hombre no es capaz de honrar a su mamá, de tratarla con respeto, a ti no te va a respetar cuando te cases. Incluso va a ser peor. ¿Ven cómo afecta la paternidad? No solamente el exceso de la disciplina, sino la falta de disciplina. Yo, ¿cómo se llama? A mi hijo, pese a que es tan chico, yo no dejo que le hable mal a su mamá, pese a que quizás lo hace inconsciente. No es que diga, quiero insultar a mi mamá porque la quiero dañar, es parte de su infancia. Pero cuando es mucho le digo, no, así no se le habla a la mamá. No, así no se le habla a la mamá ni al papá. Porque lo tengo que formar. Porque si no va a ser un hombre que no va a saber respetar a la gente. ¿Y saben quiénes sufren? Ellos mismos. Porque la gente los rechaza, los aísla. Y después se sienten rechazados, nadie quiere hablar conmigo. Claro, pues si no sabe respetar a la gente. Entonces, los únicos dañados somos nosotros en el caso de nuestros padres, o nosotros dañamos a nuestros hijos. Y de eso rendimos cuenta. ¿Cuánta similitud o imagen de la paternidad de Dios están reflejando ustedes como matrimonio sobre sus hijos? ¿Amén? Ya. Y aquí hay una clave en Hebreos 10, dice, y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas o sea Dios, ¿cierto?, para lo que nos es provechoso, para que recibamos de su santificación. Hermano, cuando usted castigue, es para el provecho de su hijo, no para su provecho. No porque usted le molestó, no porque usted está hasta aquí, no porque usted está estresado con sus hijos, no porque usted está hasta acá. Si usted va a castigar, a reprender, incluso a usar algún castigo físico, no lo haga para desahogarse y no lo haga porque usted está herido con su hijo. Porque usted es papá. Usted no es un amigo de su hijo que actúa según la herida y la ofensa. Usted es papá, mamá. Usted tiene una responsabilidad. Usted no puede dejar de ser papá. Usted tiene que castigar y reprender para el provecho del hijo, que no significa que haga lo que él quiere.
Pero lo que voy a hacer va a ser para el provecho de él, para que crezca. Pero si yo ni siquiera sé qué es ser un hombre de Dios, qué es ser una mujer de Dios, ¿cómo se lo voy a inculcar a mi hijo? ¿Cómo se llama? ¿Hacia dónde apunta el castigo que le estoy dando si ni siquiera sé qué es un hombre de Dios con valores? Porque ni aún yo los conozco. ¿Cómo lo voy a capacitar para que ese hijo que tengo, esa hija, sea una buena esposa, una buena madre, si ni siquiera yo sé ser un buen esposo o una buena esposa? Le voy a transmitir lo que soy. Amén. Por eso Jesucristo nos dio la unción de su Espíritu Santo. Por eso que la Biblia dice que estamos completos en Él. Pero eso, les vuelvo a reiterar, no es magia. Es trabajo. Amén. Y yo tengo que estar consciente en eso porque muchas veces nosotros descansamos en que otros trabajen por nosotros. Es que el pastor me tiene que ministrar, la pastora que me tiene que ministrar. Es que mi esposo me tiene que ministrar porque es el sacerdote del hogar. Mi esposa me tiene que, ¿cómo se llama?, ayudar porque es ayuda idónea. Yo soy el responsable delante de Dios de yo ser un reflejo de la imagen, del carácter de Jesús. Nadie más que yo. Y para eso tengo herramientas. Y dentro de las herramientas están los ministerios. Yo tengo que recurrir. Las escrituras dicen, ¿cierto?, de que Dios dejó a pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, etcétera, etcétera, para la edificación, para el equipamiento de los santos, para la obra del ministerio, hasta que alcancen la estatura, la plenitud, la anchura de un varón perfecto, la imagen de Jesucristo. Los ministerios es una herramienta para que tú tengas el carácter de Jesús. Pero soy yo el que lo tengo que buscar. Soy yo el que uso la herramienta. Yo soy el responsable de mi salvación. Por eso que dicen las escrituras, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? No está hablando de perderla. Está hablando del cuidado que tengo, la responsabilidad de rendir cuentas en el tribunal de Cristo. Te salvé, puse la imagen de Jesús en ti, puse mi Espíritu Santo en ti. ¿Qué hiciste con eso? Es que el dolor era mucho porque mi cónyuge siempre me decía que es que mi papá, es que me abusaron. Es terrible, es terrible. Claro que sí. Y se los digo por experiencia. Es terrible. Y más cuando uno es grande. Es difícil, pero se puede. Para Dios nada es imposible. La experiencia más grande del amor paternal que tuve yo en toda mi vida fue cuando Dios me ministró y me sanó de un abuso sexual. Entonces, pude ver, ¿cierto?, que detrás de todo eso, el encuentro personal que tuve Dios conmigo en ese proceso opacó la herida, opacó lo que pasó. Ahora es un recuerdo que puedo contar como testimonio, pero ya no me marca. Entonces, la paternidad es una fuente de corrección segura. Miren, yo quiero que mi hijo sepa que por muy duro el castigo que yo le dé, él dentro de su ser sepa que yo sé lo que estoy haciendo con él. Pero a veces ni siquiera sentimos eso con Dios. Porque venimos dañados de una mala paternidad. Y vuelvo a reiterar, cuando hablo de paternidad, hablo de mamá y papá. Entonces, ¿qué pienso? Que cuando estoy pasando una tribulación muy grande, Dios me dejó, se equivocó, me abandonó. Hermanos,
No hay ni un cabello de tu pelo que no esté contado por Dios. No hay nada que sea al azar, que diga, oh, se me escapó este hermano, esta hermana, ¿qué voy a hacer? Dios no provoca las cosas malas, obviamente, pero todas las cosas malas que nos pasan las ayuda a bien. Y no solamente para nosotros, sino para los demás. Entonces, ese es el potencial que tenemos, hermanos. Que las cosas que nos han pasado, que son para destruirnos, nos edifiquen. Y eso es algo sobrenatural. Porque no lo puede hacer la psicología, no lo puede hacer la psiquiatría. Y mucho menos el ocultismo. Solo lo puede hacer Dios. ¿Amén? Amén. Bueno, y para eso estamos aquí. Entonces, tenemos que nosotros ser una fuente como padres, o nuestros padres debieron ser sobre nosotros una fuente de corrección confiable. Amén. Ojo, hermanos, el castigo siempre tiene que ir con amor, nunca reprenda enojado, porque las Escrituras dicen de que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso se saque de histeria que le da, mejor enciérrese en una pieza, salga a caminar y cuando vuelva, castigue, o cuando vuelva hable con su cónyuge. Miren, hermanos, a todos nos pasan. Muchas veces yo prefiero salir a caminar un rato. Ahí lloro, grito, todo lo demás, Señor, y después vuelvo calmado. Porque después me voy a arrepentir de lo que voy a hacer y de lo que voy a decir. Y puedo dañar tan grande que puedo incluso terminar un matrimonio. Amén. Entonces tenemos una responsabilidad. Y como padres también sobre los hijos. Yo voy a dar un ejemplo, bueno, ¿cómo se llama? Mi papá ahora es, ¿cómo se llama? Cristiano, ¿cierto? Pero él tenía él se estresaba cuando yo tenía como 10 años y él me dijo, mira, corta con esta máquina aquí y esto te tiene que quedar así, derecho y sin quebrar la hoja de la sierra. Y yo tenía como 10 años, yo solo quería estar con mi papá. Quería hacer lo que él hacía, los fierros, porque él soldaba, hacía muebles. Entonces yo quería estar con mi papá y yo empezando a cortar feliz, cortando la argolla y se me quebraba la ¿cómo se llama? Hoja de la sierra. Y ¿cómo se llama? Iba mi papá y me hacía así. ¿Cómo se te ocurre? Te dije que no, ¿cómo se te va? Quizás el golpe físico ¿cómo se llama? No era tan fuerte tampoco, porque tampoco era que me zamarreara y me arrastraba por el suelo. No, zamarreo. Pero una vez hice algo malo realmente, ya tenía como quizás 13 años, llegué y, ven Eduardo, siéntate ahí. ¡Pah! Me da un golpe en la cara. Nunca más haga esto. Por tal y tal motivo, tal y tal motivo. Y ese golpe que me dio fue más fuerte que el del pelo. Pero ese golpe que me dio no me dañó. Porque no lo hizo en su ira, no lo hizo en su rabia, me estaba enseñando de algo muy malo que yo hice. Me dio un puro golpe. ¡Pah! Nunca más haga esto, por esto otro. Cada vez que usted quiera hacer esto me tiene que avisar y todo. Y ese golpe que fue más fuerte que el otro no me dañó. Al contrario, me enseñó, me hizo crecer. Y ese golpe físico que fue menor que el otro, como fue hecho en injusticia, me marcó para toda la vida. Como un hombre inseguro. Que si hacía algo malo, iba a venir un castigo. Y que merecía ser castigado al equivocarme. Entonces buscaba un autoflagelo. Y eso me hizo estar en una depresión constante. Porque tenía que sentirme culpable por lo que hice. ¿Amén? Entonces, hasta el punto que puede llegar un mal castigo y un buen castigo. ¿Amén? Ya. ¿Qué más? La paternidad de Dios debe ser una fuente de recompensa de lo secreto. Y quiero explicarles esto. Vamos a ver Mateo 6:6. Mateo 6:6. 6:6. No, 6:6. Perdón, pero yo soy muy famoso por contar malos chistes. Mateo 6:6. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara,
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Qué dice aquí? ¿Quién está en lo secreto? ¿Yo en mi cuarto? Dice, el Padre está en lo secreto, no yo. ¿Qué significa eso? De que el Padre está en lo más íntimo de mí. No puedo engañar a Dios, y esa es una de las diferencias entre un religioso y un verdadero cristiano. El Padre está en lo secreto, se manifiesta en lo secreto, se encuentra contigo en lo secreto. Por eso yo, no puedo orar y, Señor, declaro prosperidad sobre mi vida si trato mal a mis hijos y a mi esposa, porque no estoy en lo secreto. Porque cuando voy a lo secreto me encuentro con mis pecados. Y ahí Dios se quiere relacionar conmigo. No que Dios tenga relación con el pecado, sino que desde la confesión de ese pecado Dios se relaciona conmigo. Nosotros vemos que es cierto, el Señor Jesucristo dice de que había un fariseo y un publicano orando. Y el fariseo dijo, Señor, te doy gracias porque no soy como este mendigo y pérfido publicano, ¿cierto? Gracias porque diezmo 2 veces por semana, o sea, diezmo todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana. Pero hay un detalle, que Jesús dice, oraba consigo mismo. No estaba orando con Dios. Pero el publicano, ¿qué dijo? Sé propicio a mi pecador. ¿Y con quién oró? Con el Padre. Solamente dijo esa frase. Porque el Padre se relaciona con nosotros en lo secreto, en la intimidad. Cuando tú sacas las caretas, sacas las cortinas, Dios ya sabe lo que eres, sabe lo que hiciste, sabe tus luchas, tus pensamientos, tu sexualidad, lo sabe, hermanos. Y no está hastiado de ti, te ama. Porque no es Padre como nuestros padres terrenales. Su amor es eterno. Dios sabe las asquerosidades que hemos hecho. Yo caí en muchas cosas, hermanos, antes de ser cristiano. Inmoralidades muy feas. ¿Y Dios me amó? Desde esa condición empecé a conocer realmente el amor de Dios. Desde mi condición de pecado. Porque Dios se manifiesta en los secretos. Y eso es lo que nos impacta. Amén. Cuando no tenemos esa experiencia, no podemos ser misericordiosos, porque juzgamos y condenamos. Porque nos olvidamos de dónde nos sacó Dios. Y lo que somos, porque seguimos siendo pecadores, nos sustenta la gracia. Entonces, la paternidad de Dios, aquí dice, tu Padre que está en lo secreto y que ve en lo secreto. Y ese es un tema importante. ¿Ustedes se preocupan de relacionarse íntimamente con sus hijos? En lo secreto. No es que se encierren en el cuarto a hablar, estamos en lo secreto. ¿Cierto? Una relación íntima. ¿Conocen a sus hijos? Sí, sí los conocen. Muchos padres me han dicho que sí, y 20 años después se han dado cuenta que sus hijos habían estado siendo abusados bajo sus narices. 30 años después se dan cuenta, sus hijos les confiesan, yo te rogaba cuando niño, no me dejes aquí. No me dejes con el tío, con la tía, con el primo. ¿Conoces a sus hijos? Y no se dieron cuenta, hermanos. ¿Cómo no notar que tu hijo está triste? ¿Cómo no notar que hay un cambio de... Es porque no estamos pendientes. Porque no estamos en lo secreto. Y eso conlleva un trabajo. Yo tengo que conocer a mi hijo. Miren, cuando él sale y yo veo solamente en su expresión, sé de que algo malo pasó. Hijo, ¿qué le pasó? Nada, me dice. ¿Qué le pasó? No, es que vi esta luz y se me asustó o un ruido. Y tengo que hacerlo desde que está pequeño. Es un trabajo, es un proceso. Nadie tiene un hijo y es un padre perfecto. Nadie. Se aprende. Pero deberíamos de aprender de la palabra. Y no necesariamente los errores que nos mandamos. ¿Cuántos de ustedes han invertido tiempo de su estudio personal en aprender a ser un buen esposo, aprender a ser una buena esposa? ¿Cuál es el carácter de una buena mujer? ¿Cuál es el carácter de un buen esposo?
¿A cuántos seminarios han ido? Pongan en la balanza. A todos los seminarios de profecía que ha ido, a todos los seminarios que he ido de esto, otro, en comparación con los que he ido que hablan de la familia y la paternidad, que me enseñan a ser papá, mamá, esposo o esposa. Sus estudios personales. ¿Cuánto tiempo dedico a estudiar el tema de ser papá, de ser mamá, de ser esposo, de ser esposa? ¿Cómo debe ser el carácter de una mujer de Dios? ¿Cómo debe ser el carácter de un hombre de Dios aquí en la Biblia? Con respecto a todo el tiempo que ocupo para investigar de profecía, del apostolado, del ministerio, del llamado, de todo lo demás. Ahí se van a dar cuenta cuáles son sus prioridades. Es así de simple. Yo no puedo decir, que me gusta comer arroz si ustedes me ven todos los días comiendo fideos pudiendo comer arroz, ¿cierto? Decían, es mentiroso. Ustedes mismos se pueden dar cuenta cuáles son sus prioridades, hermano. Yo antes de casarme empecé a estudiar el tema cómo ser un buen esposo. No digo que sea el mejor esposo, pero Dios sabe que estoy trabajando para ello. O cómo ser un buen padre, mucho antes de ser papá también. ¿Qué dice la Biblia de ser papá? De ser mamá. Este debería ser el tema que más manejara a los cristianos. Y es el que menos se sabe. Amén. Yo, no tengo nada en contra de lo profético ni nada de eso, por favor. Pero muchas veces a eso se llena. Si yo le hubiese puesto, a esto, ¿cierto? Seminario de tiempos proféticos de la prosperidad apostólica, se hubiese llenado de gente. ¿Cierto? Pero estos temas muchas veces no se tocan porque no nos gusta. Nos gusta barrer y esconder la tierra debajo de la alfombra. No se ve. Y cuando nosotros tenemos cosas que no se ven, que no queremos ver, no nos podemos relacionar con nuestro Padre en los secretos. Nuestra relación con Dios es limitada. El Salmo 51. David dice, mi pecado está siempre delante de mí. Una conciencia constante para relacionarse con su Dios. Tú amas la verdad en lo secreto, en lo íntimo, dice el Salmo 51. Llegamos, ¿cierto?, hablando de cualquier otra cosa a Dios, y Dios nos mira así. ¿Y cuándo vas a reconocer esto? Si yo te quiero ayudar, yo te quiero sacar de esto, tengo las herramientas. ¿Amén? Bueno. Entonces, cuando dicen los secretos, porque nosotros tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Nuestros hijos deberían encontrar en nosotros esa confianza. O por lo menos nosotros deberíamos tener esa puerta abierta. Obviamente no podemos obligar a nuestros hijos, pero deberíamos nosotros hacer el trabajo que corresponde para que ellos estén abiertos a tener una relación secreta con nosotros. Pero ¿qué pasa? Encuentran una mejor relación con amigos, con parejas que los engañan, que creen que les están dando todo, pero lo único que quieren es sacar un provecho de ellos. Sexo, placer, dinero, embarazarlos. Y después con la vida se dan cuenta que se equivocaron. ¿Quiénes fueron los que pagaron el precio? Los hijos. ¿Amén? Hermano, nosotros lo vivimos. Nosotros cuando teníamos 11, 12 años, hasta los 20 y tantos creíamos que la sabíamos todas, ¿no? Pero ya cuando uno tiene ya entre 30 y 35, uno se va dando cuenta en realidad no tenía idea de nada. ¿O no? Nuestros hijos están en la misma condición. Y cuando uno ya tiene cierta edad, dice, ¿por qué no me dijeron? ¿Por qué no me obligaron? ¿Qué daría ahora porque me hubiesen sacado la mugre y no me hubiesen dejado hacer? Pero no queremos pagar el precio. ¿Amén? Bueno, ¿qué más? La paternidad es una fuente de provisión. El mismo Mateo 6, versículo 26, lo vamos a ver. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni se allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas?
Aquí no necesariamente está hablando de la provisión material. Obviamente los padres tienen que proveer lo material para los hijos o contribuir para que tengan provisión. Sin embargo, aquí está hablando Dios, ¿cierto?, de que la paternidad humana debe ser una provisión de todas las necesidades que tiene mi hijo. ¿Por qué mi hijo tiene que ir a buscar afecto afuera? ¿Por qué mi hijo tiene que ir a buscar comprensión afuera? Muchas veces porque no hay comprensión en el hogar, no hay justicia en el hogar, no hay amor en el hogar. Muchas veces buscan incluso disciplina afuera, buscan una imagen paternal afuera, porque no tienen en su propia casa una imagen paternal que los discipline, que los guíe, que los aconseje. O quizás la hay, pero los aconsejan puras cosas que ellos después se empiezan, ¿cierto? Ellos empiezan a ver que realmente el papá, la mamá, los castigos que le dan, los consejos que le dan, es porque está centrado en sí mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta si no es un ser que no sabe pensar? Y empiezan a buscar en otro lado, un profesor, una imagen paternal, una mujer. Yo crecí con una necesidad de una imagen paternal, pese a que ¿cómo se llama? Mi papá sí estuvo presente, todo lo demás, pero yo crecí, siempre buscaba en alguien una imagen de autoridad y me sometía a esa imagen buscando consejo. Y así mucha gente abusó de la autoridad que yo mismo le daba. Incluso hasta pastores. Entonces, ¿ven el daño que provoca? Entonces, la paternidad de Dios debe ser una fuente de las necesidades del hijo. No significa que mi papá va a hacer todo lo que yo quiero. Porque tengo un caso de, ¿cómo se llama? Una persona que dice, no, es que tú me tienes que dar esto porque eres mi papá, es que me tienes que dar esto, es que tú nunca me apoyas, y eso es manipulación. Yo le doy lo que necesita, no lo que él cree que necesita, lo que realmente necesita. Pero para eso tengo que tener claro hacia dónde tiene que llegar mi hijo. Y para saber hacia dónde tiene que llegar mi hijo, tengo que tener claro hacia dónde voy yo. Lo mismo en el ministerio. Si no sé hacia dónde voy yo, ¿cómo voy a guiar a hijos de Dios a su propósito con Cristo? ¿Ven cómo la paternidad se refleja incluso ministerialmente? La Biblia habla de la familia de Dios. Amén. No como algunas sectas lo han visto, pero sí habla de la familia de Dios. Entonces, una fuente de provisión en todos los sentidos. Y esa fuente de provisión habla de prioridad. Aquí dice, vuestro Padre Celestial sabe qué necesidades tenéis antes que la pidáis. Y habla de una prioridad. ¿Nosotros sentimos que éramos la prioridad de nuestros padres como matrimonio? ¿Éramos su prioridad? ¿O eran más cariñosos con hijos ajenos? Para servir en la iglesia, pucha, daban todo lo que tenían, ocupaban todo su tiempo, y yo solo quería compartir con ellos. Tiempo, escuchar, darme cuenta, estar pendiente en lo secreto, la necesidad. ¿Amén? Ya. Vamos a saltarnos un poco porque si no me voy a alargar mucho. La paternidad de Dios da el ejemplo. Juan 20, 21. Juan 20, 21. Dice, entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Aquí estamos viendo un ejemplo de Jesucristo, el Hijo de Dios, con el Padre. Así como me envió el Padre, yo los estoy enviando a ustedes. Y eso no es solamente que, ya, como el Padre me dijo anda, yo les digo a ustedes anda. Eso habla de toda una preparación, de todo un trabajo detrás. Como el Padre lo hizo conmigo, yo lo hice con ustedes. Amén. Ahí solamente estaba culminando el proceso. Bueno, parte del proceso. Entonces vemos de que la paternidad es una fuente de ejemplo, y eso incluso se lo puede decir un psicólogo. Si el papá es borracho, el hijo tiene 90% de posibilidad de ser borracho si lo vio todos los días en su casa.
Y si no es borracho, va a ser un amargado. Que cuando vea a alguien que es medio borracho, lo va a odiar, lo va a aborrecer. Si usted tiene un padre golpeador que golpeaba, a su madre, usted tiene una alta probabilidad de hacer lo mismo con su esposa. O hacer todo lo contrario. Que lo golpeen a usted. O dejarse maltratar. Porque aborrece esa condición. Entonces, la paternidad es ejemplífica. Vamos a ver Efesios 5:1. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué conlleva ser hijo? Imitador. Usted se dice hijo de Dios, imite a Dios. Como hijo amado. Imite a Dios. ¿Cuál es el problema ahí? El amor. Que no logro percibir cuánto Dios me ama. En Primera de Juan vimos que dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y a veces no vivimos como hijos amados del Padre. No hay duda que Dios nos ama. Pero no vivimos como si fuésemos amados del Dios eterno. Nos da alegría que nuestro Padre nos ame, que nuestra mamá nos ame, ¿cierto? Todo lo demás. Pero nos olvidamos que Dios nos ama. No vivimos como hijos amados. Y ese muchas veces es un gran problema. Amén. Entonces, tenemos que nosotros saber de que ser hijo de Dios, el amor de Dios, cuando yo saco estas heridas, porque miren hermanos, estas heridas impiden que yo tenga conciencia de cuánto Dios me ama y cómo me ama. Porque teológicamente, mentalmente, yo puedo decir Dios me ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, pero no sé cómo me ama. ¿Cómo me expresa el amor mi Padre Celestial? ¿Cómo? En la práctica, no cierto en la mística. ¿Cómo lo hace? Cuando tengo trabajo. ¿Qué más? Porque esas son cosas superficiales. ¿Cómo Dios expresa su amor hacia mí? ¿Con un abrazo? ¿Es que yo siento que Dios me abraza? Sí, puede ser. Puede ser. Pero eso no es la plenitud del amor de Dios. Y eso tengo que descubrirlo a través de mi relación con mi Padre en lo secreto. Porque ¿saben dónde está la mayor manifestación del amor de Dios? En el perdón de pecados. Efesios 2. Efesios 2, ¿qué dice? Que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, pero Dios, que es infinito y rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. ¿Dónde se manifiesta la plenitud o la mayor manifestación del amor de Dios? En el perdón de pecados. Pero muchos de nosotros no nos queremos arrepentir. ¿Cómo vamos a conocer el amor de Dios? Si de ahí nace, esa es la base del amor de Dios. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? La paternidad de Dios forma, establece y levanta. Vamos a ver solo un pasaje bíblico, Deuteronomio 32:6. Deuteronomio 32:6 dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es él tu padre que te poseyó? Entonces, esta es una reprensión al pueblo de Israel, ¿cierto? Porque dice, así pagáis a Jehová vuestro padre, ¿no él es Jehová vuestro padre que te poseyó? Está hablando, ¿cierto? Ese poseer está hablando no de una posesión en el sentido, ya tú eres mío. Está hablando de una formación, de establecer, de afirmar. Vamos a ver otro pasaje para que quede más claro. Isaías 64:8. Isaías 64:8.
Aquí está. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos todos nosotros. Miren, hermanos, no hay cosa más triste que yo llegue donde mi hijo y mi hijo haya llegado a ser un gran hombre y yo no haya tenido parte en ese proceso. Y un día escuché, ¿cierto?, un padre que, le dijo, a su hijo, lamento y voy a lamentar hasta el día que me muera, no ser el hombre que te llevó a ser el gran hombre que eres ahora. Nosotros tenemos que ser la mayor fuente de formación y establecer a nuestros hijos. Amén. El amor de Dios también afirma de manera personal y de manera pública. Muchas veces nuestros padres no nos han afirmado en lo secreto. Yo no sé que mi padre está orgulloso de mí. Nunca me enteré. Yo no sé que mi madre está orgullosa de mí. Nunca me enteré. Ni en lo público ni en lo secreto. Miren, ¿y qué hizo Dios con su Hijo Jesucristo? Por eso que ese es el ejemplo. El amor de Dios y la paternidad de Dios. En el bautismo de Jesús hay dos versiones. Una voz que viene del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero hay otra versión que dice, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No es un error bíblico. Dios le habló a Jesús y le habló a la gente de Jesús como Padre. Y eso nos lleva a que la paternidad de Dios afirma públicamente y secretamente, tú eres mi Hijo amado. Sus padres, ¿cuántas veces le dijeron en su infancia, estoy orgulloso de ti? ¿Por qué cuando alguien que tiene algún grado de autoridad sobre su vida dice, estoy orgulloso de ti, ustedes lloran? Porque hay una herida. Si mi padre me lo hubiese dado, yo diría gracias. Y eso tiene que ver porque nosotros como padres estamos centrados en nosotros mismos. Creemos que los hijos son nuestra satisfacción. Y nosotros trabajamos para formar personas de bien, para Dios y también para el mundo. Para que sea una contribución positiva, de alguna manera. Entonces, Dios afirmó a su Hijo en público. Este es mi Hijo amado. La gente sabe que estoy orgulloso de mi Hijo. Y yo lo tengo que hacer público, tengo que trabajar en eso. Yo no puedo ser pasivo. Las hijas muchas veces crecen así porque sus mamás no le encuentran nada bueno. Miren, hermanos, muchas veces un niño o una niña tiene 25 o 26 años y es torpe con sus manos. Bota las cosas cuando, cierto, intenta hacer algo y simplemente sanando la herida, diciéndole tú puedes, lo haces bien, tranquilo, tranquila, yo estoy contigo. O cuando no está el padre o la madre presente que siempre le dice que lo que hace está malo, todo lo hace bien. Miren, yo uno de los... con mi padre hay muchas cosas que él me pudo enseñar. Mecánica, construcción, soldar, pero nunca pude soldar con él. Nunca. Y era algo que me frustraba. Odié la soldadura. No quería nada con fierro, nada con soldar. Pese a que me enseñó más o menos cómo era, quizás no de un nivel profesional, ¿cierto? Pero se me enseñó cómo era y todo lo demás. Pero siempre que estaba él y yo tenía que soldar con él, no podía. Y así en la conducción también. Me enseñó a manejar, cómo hacer los cambios, todo lo demás, y con él siempre se me paraba el auto. Hasta que un día manejé con mi tío. Mi tío, ya sube, empieza. Partí, se me trabó el auto, y mi tío, sigue nomás, no te preocupes. Y a los 2 minutos estaba manejando re bien, me estacioné para atrás, no se me paró más el auto, etcétera, etcétera. Y ahí me di cuenta que el problema no era yo, era mi papá.
vuelvo a reiterar, él es cristiano ahora, pero cierto, en su momento su forma de enseñarme era, písala, charchazo para allá, charchazo para acá, te dije que... Entonces muchas veces el abuso de autoridad, si no me afirmas, no voy a ser bueno en lo que hago. Porque estoy hecho para que mis padres y mi madre me afirmen lo que hago. Hemos tenido casos de hermanas que su madre constantemente les dice, te equivocas, no sirves para nada, no cocines, no barras, no hagas esto porque lo vas a hacer mal. Y cuando lo intentan hacer con la mamá ahí, lo hacen mal. Pero cuando no ha estado la mamá ahí presente y lo hace sola, hemos visto que lo hace re bien. ¿Se dan cuenta de la influencia que tiene un padre? ¿Cómo necesita estar en la paternidad la afirmación? Y Dios nos da esa afirmación. Dios ha manifestado públicamente en la cruz, este es mi hijo amado, hablando de ti. Porque en la cruz, colgando ahí todo tu pecado, tus inmundicias, tus perversiones, tus errores, tus vicios, todo, no se avergonzó de ti y dije, estoy muriendo por él, es mi hijo amado. En eso nos tenemos que completar. Si mi Padre no me lo dio, mi Padre Celestial me lo da. Y mucho más. Amén. Entonces, eso lo encuentro en mi encuentro personal con Jesucristo. Tengo que trabajar en mi relación personal con mi Padre Celestial. Entonces, la paternidad de Dios afirma personalmente y públicamente. Y ojo, no basta solamente con reconocer públicamente, eres mi hijo, estoy muy orgulloso de él, ven para presentarte a los demás, sino en lo íntimo, porque si no los hijos no nos creen. Creen que solamente lo hago por la gente, por el que dirán. Si yo voy a hacer algo público por mi hijo, también lo tengo que hacer en lo íntimo. Hijo, te amo, estoy orgulloso de ti. Mi hijo tiene que saber que lo amo. ¿Amén? Ya. La paternidad es una fuente de bendición. En Efesios 1:3 dice de que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué más? Es una fuente de justicia imparcial. Primera de Pedro 1:17. ¿Qué hora es, hermano? 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas justas, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocáis por Padre, paternidad de Dios, a aquel que juzga imparcialmente. A veces nosotros somos parciales. Para algunas cosas somos los justicieros, ¿cierto? Somos los religiosos, somos santos. Pero para otras cosas, no, si Dios me va a perdonar esto. ¿Y nuestros hijos lo ven? En la iglesia somos, pero los santos más grandes. No gritamos, no alzamos la voz. Y en la casa, amén. Eso no significa que si soy mal genio, o sea, si soy mal genio, voy a ser mal genio también en la iglesia, porque si no soy un hipócrita. No, significa que tienes que dejar de ser mal genio en todos lados. Amén. Porque pasa, hermanos, y pasa mucho, que eso es religión, y eso es vanidad y orgullo. Mucha gente dice, es que yo soy una persona así y dura y todo lo demás, y lo soy en la casa y lo soy en todas partes, por lo tanto no soy hipócrita. Sí, eres peor que un hipócrita, eres un arrogante y soberbio que no quiere cambiar. Claro. Porque la Biblia habla del carácter de Jesús, por eso que yo le digo, ¿cuánto de nuestro carácter está en Jesús? Eso no significa que yo digo, ay, no soy perfecto, soy condenado al infierno. Tenemos que estar en ese camino, todos tenemos lucha, hermano. Todos tienen un mal día, todos tienen una mala racha, crisis económicas, crisis existenciales, crisis, etcétera, etcétera. Todos de repente pasamos por bajones que muchas veces duran años. Pero la esencia de mi carácter, lo que Dios está formando, lo que yo estoy trabajando de forma consciente, es para, con toda mi fuerza, reflejar el carácter de Jesús. Y ese es un proceso y no lo vamos a terminar hasta que el día que Jesucristo nos llame.
ya sea que estemos aquí vivos cuando venga o por medio de la muerte. ¿Amén? Entonces, la paternidad de Dios imparte justicia imparcial. ¿Qué hora era? ¿Y empezamos? ¿Un cuarto para las 5? Vamos a cumplir una hora, un cuarto. Ya, bueno, había muchos temas que quería hablar, pero solamente les voy a mencionar esto. La paternidad de Dios delega responsabilidad de manera progresiva según la madurez y las etapas del hijo. Esto no tiene nada que ver con este tema de la autosuficiencia progresiva, ¿cómo era? La autonomía, ¿cómo se llama? Progresiva de la ESI. ¿Ya? Nada que ver con eso. Nosotros vemos en pasajes como, por ejemplo, vemos de que el mismo Jesús dice, el Padre, ¿cierto? Todo lo que hace me muestra, y mayores obras que ésta me mostrará. Haciendo alusión a que habían cosas que el Padre le iba a mostrar que tenía que hacer. Obviamente haciendo una alusión directa que iba a llegar un momento que Dios le iba a decir, ahora te tienes que sacrificar. ¿Ya? Pero eso nos muestra de que aún el Padre Celestial con el Hijo tenía una autoridad progresiva. No era que Jesús no tuviese toda la autoridad, porque como Dios tenía toda la autoridad, pero recordemos que como hombre se tenía que sujetar al Padre. Por eso dice el Padre mayor es que yo. En esta autoridad, Dios le dice, te tienes que ir a medida que yo te voy diciendo. No vas a nacer, llegar al mundo y te crucifico inmediatamente. Vas a empezar a los 30 años tu ministerio, van a pasar 3 años de ministerio público y ahí recién. Entonces vemos una delegación de autoridad progresiva. Y así también es en la paternidad. ¿Y cuál es el problema? Muchos de nosotros, nuestros padres, han cargado consciente e inconscientemente responsabilidades sobre nosotros que no teníamos la edad y la madurez psicológica para poder llevarlas. Muchas veces a los 10 años, 12 años nos convertimos en consejeros de los abusos y las desgracias de mi madre o de mi padre. Y no tengo la capacidad para hacer eso. Me dañan. Me destruyen. O por la irresponsabilidad de mi padre, que era un borracho quizás, que se iba, yo como el hermano mayor, tuve que tomar la responsabilidad de prácticamente criar a mis hermanos. Traer dinero para la casa. Incluso hasta robando quizás, no sé. Pero tuve que tomar una responsabilidad que no me correspondía. Aconsejar a mis hermanos. Yo dentro de eso, una vez tenía 13 años y le apliqué una disciplina a un hermano mío, que tenía 8 años menos que yo, tenía como 6 años. Porque era muy rebelde, todo lo demás, y fui y le pegué en la cara. Quédate ahí porque estaba haciendo algo terrible. Y el daño que le hice fue terrible. Pero lo peor, que yo no tendría por qué haberlo hecho. Porque no era mi responsabilidad, era de mi papá. ¿Por qué un niño de 13 años tenía que estar lidiando con las rabietas y con la rebelión de un niño que necesitaba la atención de su padre? Y eso me dañó. Porque cuando crecí, cualquier persona que tenía un problema, yo me sentía responsable. Y culpable. ¿Amén? Entonces la paternidad de Dios tiene que tener la madurez necesaria, la sincronía necesaria con la guianza del Espíritu Santo para saber qué responsabilidad progresiva le debo ir dando a mi hijo. Si mi hijo tiene 5 años, 6 años, le tengo que dar responsabilidades. Si mi hijo tiene 15 años, no puede ser que no tenga ninguna responsabilidad en la casa porque lo estoy dañando. Porque después, cuando tiene 18, tiene 20, estudia algo y sale al mundo, no sabe asumir responsabilidades y salen a hacer protestas en la calle, queman todo Santiago, etcétera, etcétera, porque quieren algo que nadie les da. ¿O no es lo que pasa en nuestra sociedad?
Amén. Entonces, es importante la paternidad. ¿Qué más? Y la sanidad o la paternidad de Dios es una fuente de sanidad, perdón y auxilio y provisión. Yo cuando hice este estudio dije, Señor, ¿en qué pasaje bíblico puedo encontrar, ¿cierto?, la expresión, quizás en su totalidad, de tu paternidad? El Salmo 103 me dijo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. La paternidad tiene que tener capacidad de perdonar. Mi papá me va a perdonar. Voy a tener que pagar las consecuencias de lo que hice, pero me va a perdonar. Miren, el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. El padre nunca lo dejó de ver como hijo. Él quería llegar como siervo, como esclavo. Pero ¿cómo lo trató el padre? Lo vistió como hijo. No tan solamente decir, ya eres mi hijo, no te preocupes. Lo vistió como hijo. Lo puso en el lugar de hijo. Los beneficios de hijo. Por eso el Salmo 103, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Hermanos, si nosotros viviéramos miren, hermanos, si ustedes son buenos padres en Cristo Jesús, van a haber errores, pero sus hijos no tendrían por qué pasar por un seminario como este buscando sanidad del alma, porque la deberían haber encontrado en la paternidad. La vida está llena de cosas que nos van a herir, eso es inevitable. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Nadie está exento de que me pase un accidente, de que sea víctima de un abuso, de un robo, de una estafa. Nadie está exento de eso, aún siendo cristiano. Son cosas que pasan y pueden pasar. Qué terrible que pase, pero puede pasar. Nadie está exento de esas cosas. Pero en el Padre encontramos ese que sana todas tus dolencias. Nosotros como padres deberíamos ser una fuente de sanidad para nuestros hijos. Pero muchas veces nos peleamos con nuestros hijos y nos herimos. Y hermanos, y como papás nos tenemos que comer la herida porque somos papás. Es nuestro trabajo. No podemos dejar de ser padre porque estoy herido con mi hijo. Obviamente que lo tengo que tratar con justicia. Que él sepa que hizo algo malo. Que hay consecuencias. Pero yo no puedo actuar desde mi herida. ¿Qué pasaría si Dios fuese así? ¿Aplicaría el castigo condenatorio? ¿O no? Por eso el mismo Salmo 103 que dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esa es la paternidad. Yo no hago con mi hijo conforme a sus iniquidades, ni conforme a sus pecados, sino conforme a la paternidad que le tengo que dar a ese hijo. No quiere decir, reitero, que le tengo que hacer todo lo que él quiera. Tengo que obrar, disciplina, etcétera, etcétera, lo que tenga que hacer. Pero no lo voy a tratar conforme a su condición pecadora, sino conforme a su estatus de hijo. Es mi hijo. No le voy a tolerar las cosas malas. Pero ante mí tiene estatus de hijo. Amén. Espero que puedan entender al punto que voy. El Salmo 103 también dice de que Él es el que rescata del hoyo mi vida. ¿Cuánto quisiera un hijo muchas veces estar en la depresión, en la angustia y poder saber que su papá o su mamá lo puede sacar de ahí, que tiene las herramientas para sacarlo de ahí? Y no las tenemos, y somos cristianos. No tenemos las herramientas para sacar de la depresión, de la amargura a un hijo y oramos por otros. ¿Cómo se llama? ¿Se dan cuenta lo errático que es eso? No significa que yo no puedo ministrar si tengo un hijo en depresión, ¿cierto? Y todo lo demás. Porque eso no significa que fallé. Son cosas que nos pueden pasar. Hay muchas causas por que un hijo puede entrar en una depresión. Y muchas de esas yo no las puedo evitar como padre. Pero el tema, ¿yo soy una fuente de sanidad?
Quizás él todavía está en eso, porque no quiere nada conmigo, todo lo demás, pero yo estoy trabajando para sacarlo. ¿Amén? Si yo no estoy trabajando en eso, ¿cómo voy a orar por un hermano que está con crisis de pánico? Vuelvo a reiterar, tener a un familiar en depresión no me inhabilita para ministrar, sino el hecho de no estar haciendo nada. Eso me inhabilita para ministrar. ¿Amén? Entonces la paternidad de Dios y nuestra paternidad debe ser esa fuente. ¿Ya? Bueno, el Salmo 103 tiene muchas. Yo los invito a que lo lean con calma, detenidamente, y se van a encontrar que es una mención de la expresión de la paternidad de Dios sobre nosotros y lo que debería ser nuestra paternidad. ¿Amén? Miren tanta influencia, aquí quería el tema que les prometí que íbamos a hablar. Hay un tema importante que tocó nuestra, ¿cómo se llama? Hermana Enca, que muchas veces uno tiene que ministrar gente que ha sido abusada y la madre no ha hecho nada. Yo fui muy, ¿cómo se llama? Impactado con un caso donde el padrastro abusaba de la hija y la mamá no se dio cuenta. Supuestamente. Digo, ¿cómo no te puedes dar cuenta? No. ¿Cómo no te puedes dar cuenta cómo mira a tu hija, que busca mirarla desnuda, que tu hija se siente incómoda? ¿Y saben qué? Ese es un doble daño. O cuando uno de nuestros hijos ha sufrido algún abuso sexual y los padres no han hecho nada, es un doble daño. ¿Saben por qué? Porque la paternidad es una fuente de protección. Los padres deberían ser los primeros que deberían buscar justicia. Entonces tengo un doble daño, porque tengo que cargar con el hecho de ser un infante y vivir el abuso, y aparte que para lo que fui creado, de donde tenía que recibir mi auxilio, no lo tuve, no lo tengo. Y eso es muy común, hermano. Muy común. Entonces el niño tiene que crecer con doble trauma. El papá o la mamá no cumplió su rol de protección, de seguridad. ¿Y cómo van a esperar que ese hijo confíe en su padre? Se rompe la relación. Cuando no somos sanados y hemos vivido un proceso así, odiamos a nuestros papás cuando somos grandes, no los podemos ver. Y muchas veces no sabemos por qué, y es porque no nos protegieron cuando debían protegernos. Un abuso de un profesor, quizás golpes, maltratos, insultos. Y mi padre dijo, tiene que aprender. ¿Quién me va a defender si no me defiende mi papá? ¿O mi mamá? Cuando ridiculizan a nuestros hijos. Nosotros nos reímos junto con los que le están echando talla a nuestros hijos. Hermano, lo estamos dañando y después queremos que ellos confíen en nosotros. Es que mi hijo no me cuenta nada. Necesitamos ser sanados, porque cuando crecemos con eso, no confiamos y ni aún llegamos a confiar en Dios. Y vivimos cosas, creemos que podemos hacerlas solos y que Dios es nuestro acompañante, el que nos ayuda. Y no logramos vivir un proceso engranado con Dios, trabajando juntamente con Dios en nuestra vida, en nuestro proceso. ¿Amén? Bueno, parte de lo que les había dicho no lo vamos a ver con detalle por el tema del tiempo, pero los roles que tiene el padre y la madre, ¿cierto?, dentro del matrimonio con el hijo, ¿no? Generalmente eso lo podemos encontrar en Proverbios, se puede encontrar en más pasajes, pero principalmente en Proverbios. Por ejemplo, en Proverbios nos encontramos, y creo que ustedes saben, a ver si pueden buscar el Proverbios 1:8, y David, ¿puedes buscar Proverbios 6:20?
vamos a ver de que el español, pese a que es un idioma complejo en comparación con otros idiomas, pero es un idioma pobre muchas veces en traducción de palabras. Por ejemplo, para hablar de hijo tengo una pura palabra para hablar de hijo. En cambio, en el griego tengo como 10 palabras para hablar de hijo. Y que todas son hijos, pero tienen un significado diferente. Entonces, muchas veces la Biblia, cuando dice hijo, no logramos saber que está hablando de un tipo de hijo o de otro hijo. Y aquí en Proverbios pasa algo parecido con el tema de la corrección. Muchas palabras se han traducido como corrección, pero en el hebreo tienen otro idioma que no es solo corrección. Y muchas de esas que uno lee corrección, 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 son totalmente diferentes. Vamos a leer Proverbios 1:8. El que lo tenga, que lo lea, por favor. Amén. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre. Amén. Aquí dice, no menosprecies la ¿qué? Instrucción de tu padre y ¿qué? La dirección de tu madre. Son dos palabras diferentes. Esa palabra instrucción es la misma palabra que ustedes van a ver en Proverbios, que se traduce muchas veces como castigo, como ley, como mandamiento, como consejo. Y con respecto a la madre, también van a verla como dirección, como enseñanza. Pese a que es la misma palabra. ¿Qué significa? Cuando habla de instrucción del padre, esa palabra en el hebreo significa castigo, reprensión, advertencia, restringir. En otra palabra, ¿cierto? Podríamos decir de que esa palabra instrucción realmente lo que está diciendo es trazar los límites usando las herramientas necesarias, verbalmente, con castigos, etcétera, etcétera. El padre pone los límites hasta aquí, hasta acá. ¿Amén? La madre, esa palabra en el hebreo, es preceptos o estatutos. ¿Y saben de qué raíz hebrea viene? De la raíz hebrea Torá, que es palabra de Dios. El libro de los judíos es Torá, y esa palabra Torá significa algo escrito. Es más o menos el paralelo de logos en el griego, más o menos. No exactamente igual, pero más o menos. El paralelo de la palabra logos en el griego. Es un decálogo, algo escrito. ¿Y saben qué nos muestra esto? Que en gran medida el Padre, ¿cierto?, es el que traza los límites, usando la palabra de Dios, usando consejos prácticos, etcétera, etcétera, pero es el encargado de trazar los límites, de restringir, de llevar en efecto el castigo. Eso no significa que una madre no puede castigar a un hijo, ¿ya? Pero ese énfasis está en la paternidad, se potencia en el hombre hacia los hijos. En cambio, en la mujer, miren aquí que esta palabra tiene que ver con Torá, tiene que ver con la exposición de las Escrituras, la dirección de la madre. Y muchas veces se ha creído de que el papá es el que le tiene que leer todos los versículos bíblicos al hijo porque eso es ser sacerdote. ¿Y saben qué? Esa tarea en particular se potencia más en la madre, de enseñarle las Escrituras. Y quieren un, ¿cómo se llama? Ejemplo, Timoteo. Un gran siervo de Dios. Con las falencias que tenía de no tener un padre presente. Y de no tener un padre creyente. Y su madre y su abuela, Pablo le dice, y que puedes perseverar en las Escrituras, las cuales aprendiste de tu madre, de tu abuela. La fe que le transmitieron ellos. ¿Qué hace la madre por medio de las Escrituras? Le transmite fe al hijo. No significa de que una madre tiene que agarrar la Biblia y decirle, hijo, mira, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Listo, te transmití la fe. Guianza. La Biblia, mira hijo, ven, mira, esto que hiciste está malo por esto, mira. Las madres tienen un efecto tan grande en que un hombre o una mujer ame la Biblia que ni siquiera se lo imaginan. Amén.
Si ustedes le muestran amor a la Escritura y le enseñan a sus hijos a amar las Escrituras, como madres, sus hijos van a ser hombres y mujeres que amen las Escrituras. El padre es el que pone los límites. Que no quiere decir de que no puede usar las Escrituras para eso. ¿Cierto? Que yo le diga, hijo, esto no se hace. ¿Por qué? Porque Dios dice que esto es así, esto es asá, leamos la Escritura, mira, etcétera, etcétera. Pero el padre, su énfasis es poner los límites. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces en el matrimonio hay una competencia de autoridad. Y la mujer quiere usurpar el lugar del padre y el padre quiere usurpar el lugar de la madre. Y eso es porque tenemos heridas, falencias, que las completamos, ¿cierto?, en estas actitudes. Tratamos de llenar ese vacío y la carne es insaciable. Si yo alimento a mi carne con carne, me va a seguir pidiendo carne, me va a seguir pidiendo carne, pecado, pecado, pecado. Y cada vez mi carácter va a ir empeorando. Entonces, ¿qué pasa? El hombre debe, yo por ejemplo, yo no intervengo en el rol que cumple mi esposa con mi hijo. Tiene una relación diferente a la mía. Yo no puedo codiciar la misma relación que tiene ella con mi hijo, porque es su mamá, es la que lo parió, la que tuvo 9 meses en el vientre. Entonces, yo no puedo tener la misma relación y no la puedo codiciar, tengo que construir mi relación de papá. Porque cuando yo quiero hacer la relación de mamá, yo también, porque soy celoso, ¿cierto?, por todas las heridas que tengo, ¿qué pasa? Mi hijo se queda sin papá. ¿Quién cumple ese rol? Y al revés, muchas veces las mujeres se ponen celosas de la cercanía que tiene un padre con su hijo, especialmente con las hijas. Porque hay una cercanía más grande entre el padre varón con sus hijas que en la madre muchas veces. Y al revés, el hijo es más mamón que papón. Y yo no puedo intentar, ¿cierto?, frustrar esa relación para yo sentirme bien. Y de este tema yo quería hablar, pero solamente lo voy a mencionar porque obviamente no lo vamos a ver ahora. ¿Tienes el tema de la pizarra? No, ahí nomás. El tema de que, miren hermanos, en la Biblia en Santiago, bueno, y en más pasajes, habla de un tema que se llama celos amargos o envidia. ¿Saben qué es la envidia? No es codiciar lo que tiene el otro, es querer que el otro no tenga lo que tiene. Eso en esencia es la definición de envidia. Y la Biblia habla de los celos amargos. ¿No? ¿Qué pasa? Todos esos celos amargos nacen de una herida. Por eso que el apóstol Santiago los tiene que tratar. Los celos amargos nacen de una herida. Los celos amargos no es solamente codiciar lo que el otro tiene para mí, sino yo busco que el otro no tenga lo que yo no tengo para yo sentirme bien conmigo mismo. Y eso es nefasto en un matrimonio porque no lo deja crecer. Y como padres también. Porque cuando mi hijo empiece a crecer y yo vea que es mejor hombre que yo, mejor mujer que yo, van a nacer mis celos amargos y le voy a poner yo mismo una zancadilla. Y hay celos ministeriales, celos paternales, celos conyugales. Y es un vicio. Es igual que un vicio. Es un círculo vicioso. Ejemplo, estoy herido, tengo una herida, ¿cierto?, que me daña. Y eso me lleva a tener un carácter amargado. Y eso hace dañar a las otras personas. Y eso me hace yo vivir dañado. Mira, aquí tengo la pizarra. Entonces, es un círculo vicioso. Es un ciclo. Un ciclo es, y se los voy a intentar explicar sin que se sientan ofendidos, con, por ejemplo, un vicio, por ejemplo, le vamos a poner el cigarro. Yo caigo en el vicio.
me daña. Yo sé que me daña. Oh. Yo sé que me daña, ¿cierto? Ay, si fuese más joven no tendría problema con esto. Me daña. Yo sé que me daña. Mi hermano, yo soy, ¿cómo se llama? Kinesiólogo. Y las personas que fuman tienen la muerte más triste que pueden tener. ¿Saben por qué? Porque mueren de una enfermedad que se llama EPOC. Se van muriendo de a poco. Sus pulmones pierden su capacidad de extenderse y de contraerse, y cada vez el aire que respiran, por más que es mínimo el oxígeno que pasa a la sangre, se empiezan a cansar, y son las personas que ustedes ven que pasan con una cosita aquí en las narices y con un tarrito arrastrándose. Apenas caminando. Dan 5 o 6 pasos y se cansan porque no tienen energía. Me daña, pero aunque yo sé que me daña, vuelvo al vicio. ¿Y por qué vuelvo al vicio? Porque hay una raíz que yo estoy tratando de llenar con el vicio. Y eso es lo que no está sano. Lo mismo con los celos amargos. Yo tengo celos con mi cónyuge. Tengo celos con mi padre, con mi madre, con mi hijo, o cualquier cosa. Es un vicio. Yo sé que me daña. Por ejemplo, tengo un carácter amargado, tengo un carácter terrible con mi cónyuge, con mis hijos, etcétera, etcétera. Sé que eso le hace daño a ellos y me hace daño a mí porque me aísla. Pero sigo en el vicio, ¿por qué? Y esto pasa muchas veces con las personas que tienen depresión. Yo intenté ministrar a una persona con depresión, ¿cierto? Y me di cuenta, en ese caso en particular, que, ¿cómo se llama? Dios me dijo, no sacas nada porque esa persona no quiere salir, le gusta estar deprimida. ¿Cómo le va a gustar estar así si vino a mí diciendo que está pasándolo mal? Pero la carne se alimenta de ese círculo vicioso. Y esto se llama carne. Paso 1, herida. Carácter. Y vuelvo. Miren, hermanos, cuánta gente en el matrimonio vive un infierno, pero dentro de su ser no quiere salir del infierno. Porque no quiere que su cónyuge deje de ser malo con él o con ella. Que deje de ser irresponsable, que deje... Y aunque esto suene que digan, pero ¿cómo va a haber una persona así? Esos son los celos amargos. ¿Saben por qué? Porque eso a mí me pone en lugar de víctima. Eso me pone a mí como ganador. Y eso es cuando yo no he tenido sanidad en mi corazón, porque he tenido falta de aceptación. Entonces, ¿qué pasa? Y eso pasa, hermanos, muchas personas destruyen sus matrimonios por esto. Muchas personas que vienen heridas con celos amargos tienen un buen esposo, tienen una buena esposa, que no es como su papá, que era un abusador, etcétera, etcétera. Es todo lo contrario. Es amoroso, es tierno, es gentil, etcétera, etcétera. Pero dicen, ¿qué hago? Tengo que estar en esta condición. ¿Cómo? Y empiezan a sembrar amargura en esa persona, a ser malos con esa persona buena que es con ellos, porque no quieren sentirse dependientes. No quieren sentir que hay alguien que le está dando bien. No quieren dejar su condición de ser la víctima. Y en algunas ocasiones uno se encuentra con matrimonios donde el esposo era cariñoso, amoroso, y esta mujer venía con amargura. Pero como se le acabó la excusa para estar en amargura, se la creó y empezó a amargar al esposo, amargar al esposo, amargar al esposo. Y el esposo se amargó. Dejó de ser cariñoso, dejó de ser comprensivo, dejó de ser atento, dejó de ser preocupado, que no es justificación. Ojo.
Entonces ahora, mi esposo es malo conmigo. Me duele, sufro, pero sigo en esa condición de víctima. No hay peor cosa que ser adicto a la lástima propia. Así que analicémonos, hermanos, porque los celos amargos son terribles. No les voy a poder exponer este tema como quería. Mi idea era hablar del matrimonio y la paternidad en el primer estudio y aquí dedicarlo solo a eso. Solamente se los expongo, así que puede que queden muchas dudas al respecto. ¿Tienen alguna duda o algo antes que terminemos? ¿Alguna duda que quieran hacer? Ya, hermanos, vamos a orar. Yo los insto, amados. ¿Saben qué? Este es un tema que no se toca con el énfasis que se debería de tocar. Si ustedes van a ministrar gente, el tema de la paternidad y el matrimonio son los temas más importantes. Miren, en Deuteronomio Dios le hace una advertencia al pueblo de Israel cuando va a entrar a la tierra prometida. Le dice, no vaya a ser que haya raíz en ti, que a la postre produzca hiel y ajenjo y te haga apartarte de en pos de Jehová. Todas estas heridas, si ustedes las esconden en la alfombra, cuando ustedes sigan avanzando los caminos de Dios, les van a provocar hiel y ajenjo y los van a hacer apartarse de Dios. Y apartarse de Dios no es ir necesariamente en contra. ¿Saben que pecado en el griego es errar al blanco? Miren, un día yo fui para, Antofagasta. Y, hice un cálculo. ¿Qué pasa si en mi trayectoria en línea recta yo, hiciera una desviación de 1 grado? En 10 metros es imperceptible. Uno ve, ¿cierto? Las dos líneas van paralelas. Pero en todos los kilómetros que hay de ahí a allá, la distancia de separación es de 30 kilómetros. Así erré, porque estaba desviado 1 grado. Estas raíces nos desvían del blanco perfecto. Y a la postre de mi carrera voy a terminar alejado. Necesitamos, hermanos, no se conforme con este seminario, porque es imposible ver en un seminario todas las heridas que pueden causar en nuestra vida. Ahora vamos a orar, vamos a tomar 11, vamos a ver el culto después y al terminar el culto vamos a ministrar. ¿Ya? Por eso que hice las, oraciones bien cortitas. En el culto vamos a ministrar. ¿Ya? Así que prepárese, dispóngase. Mientras tanto, renuncie, pida perdón, reconozca, porque Dios nos quiere ministrar. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy